Buenos días a todos. Es una alegría estar de nuevo en el púlpito después de algunas semanas. Gracias por sus oraciones. El jueves tuve la entrevista donde me volvieron a mirar ahí las cuerdas vocales y gracias a Dios lo que se afectó es algo temporal. Por la gracia de Dios se puede recuperar, pero es un tratamiento largo. Por ahora terminó el tiempo de silencio absoluto y empezó el tiempo de recuperación gradual. Esta semana, el miércoles, si Dios quiere, arranco con las sesiones de fonoaudiología y tengo que empezar a tener algunos cuidados, pero si el Señor lo permite, en algunos meses va a volver todo a la normalidad. Gracias por estar orando por mí, por mi salud y también por lo que el Señor estaba haciendo en mi corazón este tiempo. Para los que estaban cerca y veían el ritmo en el que venía con la enseñanza, se podían imaginar lo que significaba de repente parar a cero, prácticamente con todo el ministerio que depende de mi voz. Pero el Señor fue bueno, el Señor estuvo hablando y obrando en mi corazón y estoy agradecido por poder estar acá de vuelta. No es que de entrada parecía algo sumamente grave, pero se cruzó por mi mente el hecho de mi fragilidad, de cómo el Señor puede ponerme o sacarme en cualquier momento que Él quiera. Soy un instrumento de Él. Y por un lado, estoy gozoso de gastarme por completo para el Señor. No me preocupa gastar mi voz para el Señor. La semana pasada le mandé un mensajito a alguien contándole y diciéndole que esté orando por mi recuperación y me decía, qué buena manera de perder la voz predicando el Evangelio. Y ese es mi sentir también. No me imagino otra cosa que hacer la obra del Señor hasta el final. Y el pensamiento de imaginar tal vez el no poder predicar se volvió una carga grande en mi mente. Y creo que en gran parte por una convicción de lo que entiendo que el Señor me llamó a hacer. Yo cuando pienso en la predicación, no pienso en algo que elegí hacer solamente. Lo pienso en algo que recibí para hacer de parte de Dios. Y cuando pienso en mi vida, la veo ligada a esa función, a lo que el Señor me llamó y es a anunciar su palabra. Estas semanas he estado pensando mucho en esto también, de que el Señor me puede usar o no, que soy solo un instrumento de Él. Y pensé mucho en esto, en mi fragilidad, y pensé en mi debilidad. Pensé en por qué estoy acá al frente, parado atrás de este púlpito con la Biblia abierta para predicar la palabra de Dios. Y la verdad es que no hay nada que me distingue, no hay nada especial en mí. Soy un hombre normal, con todas las fragilidades de un hombre, con las luchas, con las caídas. Los que están más cerca mío conocen mucho más de esas debilidades y esa lucha con el pecado, con el que yo vivo todos los días. Pero hay una razón por la que estoy acá atrás, y es porque Dios elige y envía obreros a su mies. Es porque Dios toma instrumentos débiles, vasos de barro, para mostrar su poder. Es porque Dios llama a personas a predicar su palabra. Él usa instrumentos para eso. Él no lo hace de una forma directa. Él lo hace a través de personas que Él envía para predicar su palabra al mundo.
Esta mañana vamos a retomar nuestro estudio en Primera de Timoteo, capítulo 6. Y estamos estudiando una carta que fue enviada a un hombre que tenía estas mismas características. Timoteo no era un superhombre. Timoteo era un hombre frágil, débil, muchas veces propenso a la timidez, al desaliento. Timoteo era un hombre que estaba en una función clave en la iglesia en Éfeso, que era una iglesia muy importante del cristianismo de esa época. Y Timoteo había sido formado por el apóstol Pablo, al lado suyo estuvo por años acompañándole en el ministerio y ahora estaba en esta ciudad a cargo de la iglesia con la tarea de corregir la iglesia. La tarea de Timoteo era difícil. Él no hubiese elegido nunca esto. Él tenía que lidiar con problemas todo el tiempo. Con problemas serios, con personas que estaban influenciando a la iglesia y él tenía que silenciar a esas personas, él tenía que corregir en situaciones que personas no querían ser corregidas. Y en esa situación, Timoteo va a recibir esta carta. Primera de Timoteo, una carta que Pablo le escribe porque ve que se retrasa su visita y Pablo quiere dejar por escrito de nuevo lo que él le había encomendado a Timoteo, alentarle a Timoteo en esa tarea para que él no retroceda, para que él sea el hombre de Dios para la iglesia en Éfeso. Y Timoteo es eso, es un hombre, pero es el hombre de Dios en la iglesia de Éfeso. ¿Qué significa que es el hombre de Dios? Bueno, significa que Dios le apartó para esa tarea, que Dios le envió a esa tarea y su función es representar a Dios, es hablar en nombre de Dios, es guiar con la autoridad de la palabra de Dios y es vivir una vida digna de ser imitada por el pueblo de Dios. Así que Pablo le escribe todo lo que hemos estado estudiando con este propósito. Y llegamos al capítulo 6. Y estas últimas palabras, estamos llegando ya al cierre de todo el libro, van a ser palabras muy personales. Este es el clímax del libro, donde Pablo se va a enfocar no en la iglesia, sino en la persona, en Timoteo mismo. Y le va a hablar de lo que debe ser la prioridad para él en la función donde él está. Él le va a hablar a Timoteo como un hombre de Dios. Y le va a dar las instrucciones de cómo un hombre de Dios se conduce, cuáles son sus prioridades, hacia qué se estira, cuáles son los peligros de los cuales él escapa. Cuando pienso en este tema de un hombre de Dios, lo que pienso es, esta carta fue escrita a Timoteo, pero no fue solo escrita para él. Cuando termina la carta, es claro que Pablo está esperando que toda la iglesia lea esta carta. Pablo se le escribe a Timoteo, pero toda la iglesia necesita escuchar lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, porque necesitan entender lo que Timoteo fue llamado a hacer y necesitan ser estimulados por la vida de Timoteo a imitarle a él y a vivir todo esto que se está diciendo. O sea, lo que vamos a leer ahora se va a decir en cuanto al hombre de Dios. ¿Quién es el hombre de Dios? Bueno, el hombre de Dios es el hombre que fue apartado por Dios para predicar la palabra de Dios al pueblo de Dios y guiarles con su vida y con su predicación a la obediencia a Dios. Pero este pasaje que vamos a estudiar ahora nos habla a todos, porque todo esto que Timoteo necesita hacer es por causa de la iglesia. Timoteo no es lo importante acá. Lo importante es la iglesia. Timoteo debe ser lo que él fue llamado a ser, porque la iglesia debe ser lo que fue llamada a ser. Y la iglesia no puede ir más allá de lo que sus líderes son. Por eso es que la iglesia necesita desesperadamente de hombres de esta talla. Necesita desesperadamente de hombres de Dios. Esa es la razón por la cual nosotros como iglesia y como individuos trabajamos tan arduamente por formar hombres para la obra de Dios. Estamos acá nosotros
en el CCP reunidos, ¿no? Este edificio se construyó pensando principalmente en entrenar obreros, pastores, que sean enviados al mundo entero. ¿Y qué hay tan importante en esta tarea? ¿Por qué dedicamos tanto tiempo a esta tarea? ¿Por qué nos desgastamos la voz con 2 alumnos día a día entrenándoles? ¿Por qué lo hacemos? Porque la iglesia necesita hombres. Necesita hombres que sean ejemplo para la iglesia. Necesita hombres valientes, necesita hombres con coraje, necesita hombres con convicción, necesita hombres con claridad, que entiendan a qué fueron llamados y que puedan mantenerse en esa tarea hasta el final. Y la iglesia no solo necesita buenos hombres, la iglesia necesita que estos hombres no abandonen. Necesitan que estos hombres no se intimiden con las dificultades del ministerio. Necesita que estos hombres avancen sin importar lo que venga por delante. Y este es el hombre que Pablo quiere que Timoteo sea. Y por eso le va a escribir esto. Estas son palabras de exhortación y de aliento para un hombre que debe ser el hombre de Dios para esa iglesia, para que esa iglesia sea lo que fue llamado a ser. Y todo lo que Pablo va a decir de Timoteo, toda la iglesia debe seguirlo. Toda la iglesia debe serlo. Cuando pasemos por esto, quiero que lo pienses en 2 sentidos. En primer lugar, quiero que entiendas el ministerio pastoral. Quiero que entiendas lo que significa ser un hombre de Dios para el pueblo de Dios. Y quiero que lo veas como un reflejo de lo que vos fuiste llamado a ser. Seas hombre o mujer, tengas la edad que tengas, estés en la condición en la que estés, vos fuiste llamado a unirte a este ejército. Y estos hombres fueron dados por causa tuya para guiarte a vos a una vida espiritual que pueda llevar gloria a Dios. Y de esto vamos a hablar, vamos a ver directivas para el hombre de Dios. Ese es el título del mensaje de esta mañana, directivas para el hombre de Dios. Y vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Dice así, la palabra de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuisteis asimismos llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Como notaron ahí en la primera parte, en el versículo 11, en la introducción a toda esta sección, se va a dar este título del que he estado hablando, mas tú, oh hombre de Dios. Hace ya tiempo que pasamos por los versículos anteriores, así que déjame recordarte, ese más tú está haciendo un contraste con lo que dijo antes. ¿Se acuerdan? Pablo ha estado hablando de los falsos maestros, que una de sus características es que ellos toman la piedad como fuente de ganancia. Los falsos maestros no están interesados en la obra del Señor. Ellos quieren alimentar sus propios apetitos y usan la iglesia como un instrumento para alimentarse a sí mismos. Ellos usan la piedad como una fuente de ganancia. A partir de ahí, Pablo habló acerca de la ganancia, habló acerca de la ganancia que la piedad tiene y lo destructiva que es la búsqueda de las riquezas. Hablamos la última semana sobre esto y no hay ningún mal al cual no te pueda llevar el deseo de tener riquezas o lo que las riquezas pueden lograr. Y acabo de decir eso
Pablo, y ahí toma el versículo 11 con esto: mas tú, oh hombre de Dios. Pablo lo está distinguiendo a Timoteo y lo está separando de ese grupo. Puede haber muchos ahí afuera que están siguiendo sus propios apetitos, pero vos, Timoteo, tenés que recordar tu identidad y a qué has sido llamado. Cuando Timoteo escuchó estas palabras, oh hombre de Dios, yo imagino que hicieron un gran impacto en el corazón de Timoteo. Porque este término, Timoteo lo conocía bien. Desde chiquito le escuchó las historias del Antiguo Testamento. Su mamá se las contaba. Y él recordaba los hombres de Dios de esas historias. Este título es un título que se usa en el Antiguo Testamento varias veces para hablar acerca de esos hombres que nosotros recordamos como los heraldos de Dios. El primero del quien se dice esto es de Moisés. Después se dice esto de Samuel, de Elías y de otros profetas. Un hombre de Dios era un hombre que el pueblo no tenía dudas de que representaba a Dios. Porque había sido apartado por Dios, había sido llamado por Dios. Él era un heraldo de Dios que anunciaba la palabra de Dios. Y Dios respaldaba a este hombre. Eran hombres que vivían vidas íntegras, que el pueblo de Dios podía observar. Y veían que lo que este hombre predicaba era lo que este hombre vivía. Y estos hombres eran hombres reconocidos como hombres de Dios porque reflejaban el carácter de Dios y predicaban el mensaje de Dios y eran tenidos como los heraldos de Dios. Estos son los hombres de Dios. Y Dios ha usado estos hombres a través de toda la historia. El que sean hombres de Dios no quiere decir que estos hombres siempre fueron aplaudidos por todos. ¿Recuerdan a Moisés? Lo difícil que fue la tarea de liderar al pueblo de Israel en el desierto. Y Moisés, cuando empezó su vida ministerial, el pueblo, ¿se acuerdan lo que le dijo? ¿Quién te ha puesto a ti por rey o gobernante sobre nosotros? El pueblo no lo recibió como un hombre de Dios. Pero al final de su vida, las palabras de Moisés eran las palabras de Dios. No había duda. Hombres como Elías, que en algún momento llegaron a pensar, no hay nadie más. Todos están siguiendo a Baal. Él es una voz solitaria, gritando frente al pueblo de Israel un mensaje de arrepentimiento y condenación. Y el pueblo le rechazaba. Estos eran hombres de Dios. No eran hombres que encontrabas en los palacios. Eran hombres despreciados. Eran hombres que vivían escapando. Pero eran los hombres de Dios. Y ahora Timoteo va a ser señalado con este título. En el Nuevo Testamento, Timoteo es el único a quien se le llama un hombre de Dios. No quiere decir que fue el único hombre de Dios, pero quiere decir que este es un título muy especial que Pablo va a usar para hablarle a Timoteo y lo suma a Timoteo a esa gran nube de hombres de la historia. Le está diciendo: Timoteo, vos estás al lado de ellos. Vos estás junto a este gran grupo de hombres que han sido usados por Dios. Vos sos un hombre de Dios. Les decía al principio, la iglesia necesita hombres de Dios. Porque Dios sigue haciendo su obra en esta misma forma. Esto no es ningún desmerecimiento para las mujeres. Cuando decía al principio, esto se aplica a todos nosotros, porque Dios levanta hombres de Dios para poder guiar a su pueblo, hombres y mujeres, a la vida que estos hombres le van a llamar a ser. Pero Dios ha querido usar hombres para esta función. Y estos hombres de Dios son llamados por Dios en nuestro tiempo también. La iglesia necesita hombres de Dios. Nuestra iglesia tiene que orar por esto. Tenemos que orar por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Tenemos que orar por los hombres de nuestra iglesia para que ellos puedan crecer y madurar en su vida espiritual y convertirse en hombres que puedan guiar al pueblo de Dios con la verdad.
que Dios pueda apartarles para esta función. Y así comienza Pablo: mas tú, oh hombre de Dios. Y ahí va a dar 5 mandamientos, 5 órdenes, 5 imperativos, como un general que está dando las directivas. Pablo va a instruir a Timoteo no con sugerencias. Esto es a lo que Timoteo se debe dedicar. Esta tiene que ser su meta, este tiene que ser su enfoque. Y vamos a ver cada uno de estos mandatos como 5 puntos que vienen desde ese principio las directivas para el hombre de Dios. La primera directiva que Pablo le va a dar a Timoteo como un hombre de Dios es: huye determinantemente del amor al dinero. Huye determinantemente del amor al dinero. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Cuando vos lees ahí huir, tenés la sensación de un peligro, ¿no? Del que hay que escapar. Es exactamente a lo que se refiere Pablo acá. Y ya vimos en los versículos anteriores por qué Pablo lo toma como un gran peligro. El dinero no es un peligro. El amor al dinero es el peligro. El dinero es la herramienta que el Señor nos provee para poder tener tesoros en los cielos y para poder avanzar su obra en nuestro tiempo. Pero el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y Pablo a eso se está refiriendo acá cuando usa esta expresión: huye de estas cosas. Es llamativo cómo Pablo lo va a decir, porque cuando vos escuchás ese título, oh hombre de Dios, te da la impresión de que el hombre de Dios es un hombre temerario, un hombre que no le esquiva a nada, un hombre que va a enfrentar todo lo que tiene por delante. Pero lo primero que Pablo va a decir es: tú, hombre de Dios, vos te imaginarías que va a decir, tú, hombre de Dios, enfrenta, tú, hombre de Dios, pelea. Pero Pablo más adelante va a decirnos esto. Pero lo primero, tú, hombre de Dios, huye. Huye. Ahora, esto de huir, muchas veces lo relacionamos con cobardía. Lo que Pablo está marcando acá no es la cobardía de este hombre, sino la estrategia militar para poder tener victoria. Hay una parte de la vida cristiana que requiere que vos aprendas a escapar, donde la ingenuidad es tu peor enemigo, donde el hacer frente a esto como si vos tuvieses la capacidad de destruirlo sería la peor decisión. No hay nada más peligroso que una persona que se siente segura frente a la acechanza del dinero y que cree: esto no es algo con lo que yo lucho. No es algo con lo que Satanás podría afectar mi vida. Porque el pensar de esta manera no te permite obedecer lo que Pablo está diciendo acá. Lo que Pablo dice acá es que el creyente tiene que aprender a escapar. Acá el hombre de Dios tiene que aprender a escapar. Esto está en otros pasajes también. Por ejemplo, Pablo también habló de que esta estrategia de escapar es la mejor forma de enfrentar la inmoralidad, ahí en 1 Corintios 6, 18. La inmoralidad no se la enfrenta, uno escapa de esto. En 1 Corintios 10, 14, de la idolatría uno escapa. En 2 Timoteo 2, 22, de las pasiones juveniles hay que escapar. Y en este pasaje, del amor al dinero hay que escapar. El hombre de Dios tiene que ser una persona que constantemente está limitando su vida y frenando cualquier oportunidad de que su corazón tome lo que no le corresponde, que su corazón siga los deseos en vez de buscar con todas sus fuerzas honrar al Señor. La vez pasada hablamos bastante de esto, del amor al dinero, pero
en este pasaje Pablo está mostrando que el amor al dinero es totalmente contrario a la identidad de un hombre de Dios. Un hombre de Dios es todo lo opuesto a un hombre que ama el dinero. En nuestro tiempo hay hombres que se jactan usando este título. Les gusta ser conocidos como los hombres de Dios. Se les señala de esta manera. Pero ellos están viviendo para sus propios deseos. No hay nada más contradictorio que esto. Porque el hombre de Dios es un hombre que ha sido puesto al servicio de Dios, como un esclavo de Dios, en nombre de Dios, para cumplir los intereses de Dios. Él es enviado por Dios y Él va a ser fiel. El amor al dinero va a ser un tropiezo que no le va a permitir ser fiel al mensaje que Él fue enviado a llevar. No hay nada más contrario a esto que el amor al dinero. Cuando vos ves a un hombre amando al dinero, hay algo que vos automáticamente sabés. Este hombre no representa a Dios. Este hombre no es un hombre de Dios. El amor al dinero es algo que descalifica a un hombre del ministerio pastoral. ¿Se acuerdan? Dentro de los requisitos, él es no avaro. No hay nada más contrario a el carácter de un hombre de Dios que el amor al dinero. Hay un libro muy famoso, tal vez vos no lo conocés y hace poco que estás en Cristo, pero es el libro más vendido o más famoso después de la Biblia. Se llama El Progreso del Peregrino. El Progreso del Peregrino es una historia inventada que relata cómo un hombre escapa de la ciudad de la destrucción por una carga que él siente y un mensaje que él escucha de un hombre llamado evangelista, que le dice que huya, que escape de esa ciudad porque va a ser destruida. Y él tiene que avanzar hacia la ciudad celestial. Y es una novela, es una historia que va contando cómo él avanza hacia la ciudad celestial, los peligros que encuentra, las personas que se encuentran en el camino. Y los que lo leyeron han disfrutado mucho. Es un libro que te hace revivir tu vida espiritual, es atemporal. Se escribió hace siglos, pero parece que te habla a vos hoy. Eso es lo que vivimos como creyentes, todo lo que este hombre va viviendo. Bueno, este hombre cristiano, que es el peregrino cristiano, en un momento tiene que cruzar por la casa de un hombre que se llama intérprete. Este hombre va a ayudarle a Cristiano a equiparlo para el camino y le va a enseñar algunas cosas claves. Y te quiero leer un fragmento cortito de una conversación que tiene Cristiano con intérprete. Intérprete le va a hacer recorrer su casa y le va a mostrar algunos cuadros y algunas escenas para hablarle sobre cómo es la vida cristiana. Intérprete le va a hablar acerca de el hombre de Dios. Le va a hablar acerca de los pastores. Y se lo va a mostrar con un cuadro y quiero leértelo porque no te lo puedo decir mejor de lo que lo dijo Juan Bunyan. Dice así: mandó a su mozo encender una luz e invitó a Cristiano a que le siguiese. Conduciéndole a un cuarto privado, el intérprete mandó al criado que abriese la puerta, lo cual hecho, Cristiano vio colgado en la pared un cuadro que representaba una persona venerable, con los ojos levantados al cielo, el mejor de los libros en sus manos, la ley de la verdad escrita en sus labios y la espalda vuelta hacia al mundo, vuelta al mundo. Se hallaba en pie, en el ademán de razonar con los hombres, y una corona de oro se veía en su cabeza. Cristiano le preguntó: ¿qué significa esto? Intérprete responde: el hombre representado en esta pintura es uno entre mil. Uno que puede decir, en palabras del apóstol: aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Y como lo ve con los ojos mirando al cielo, el mejor de los libros en sus manos y la ley de la verdad escrita en sus labios, es para enseñarte que su misión es saber
y explicar las cosas profundas a los pecadores. Está en pie como para suplicar a los hombres. El tener la espalda vuelta al mundo y una corona en la cabeza es para hacerte entender que con despreciar y hacer poco caso de las cosas presentes, por amor al servicio de su Señor, tendrá la corona como premio en el mundo venidero. Te he enseñado este cuadro primero, añadió el intérprete, porque el hombre en él representado es el único autorizado por el Señor del lugar que buscas para que sea tu guía en todos los lugares difíciles que has de encontrar. Por lo tanto, pon cuidado a lo que has visto, no sea que en el camino te encuentres con algunos que con pretexto de dirigirte bien te encaminen a la muerte. Este hombre es el único autorizado por el Señor para guiarte. Dentro de esa descripción, escuchaste lo que dijo, es un hombre que le ha dado la espalda al mundo. Y es lo que Pablo está diciendo acá. El hombre de Dios es un hombre que huye del amor al dinero. En segundo lugar, la segunda directiva es sigue diligentemente la vida espiritual práctica. Sigue diligentemente la vida espiritual práctica. El hecho de escapar no quiere decir que ahora este hombre va a correr sin dirección. Porque justamente acá va a Pablo mostrar que él por un lado huye, pero por el otro lado sigue. Por un lado él está escapando de un gran peligro, pero por el otro lado él está buscando un gran bien. Y esto de la expresión sigue es la idea de perseguir. Es la idea de ir a la cacería. Ir en busca de algo y correr con todas tus fuerzas para alcanzarlo. Esta palabra implica diligencia, esfuerzo, determinación. ¿Qué es lo que busca un hombre de Dios? Hay hombres que muestran esfuerzo, diligencia y determinación. Hay hombres que construyen grandes ministerios por esa diligencia que ellos ponen en ese ministerio que están construyendo. Pero un hombre de Dios se conoce por aquello que él busca verdaderamente. ¿Por qué él hace lo que hace? No es solo importante que él se esfuerce, lo importante es qué está buscando él con este esfuerzo, qué quiere lograr, a dónde quiere llegar. Y en un mundo donde la moneda corriente es la búsqueda de los intereses personales, de tener un gran ministerio, de codearse con los conocidos de la época, con ser uno de los que pasen a la historia como los grandes pastores de su tiempo, el hombre de Dios no es un hombre que busca estas cosas. ¿Qué es lo que busca el hombre de Dios? Muchas de estas cosas se disfrazan con una fachada de piedad. Y él se esfuerza grandemente. Pero Pablo le habla a Timoteo y le dice a Timoteo qué es lo que él debe buscar. Y lo que debe buscar, fíjate cómo está enfocado en su santificación. Lo que Pablo entiende es que el hombre de Dios va a ser su prioridad y su lucha crecer en santificación. Y la santificación no es algo pasivo, no es algo que te pasa. Avanzar en tu vida espiritual no pasa por ósmosis, pasa con diligencia y esfuerzo. No hay avance en la vida espiritual sin este esfuerzo. Y por eso esta expresión sigue, te muestra esto. Depende de vos avanzar hacia cada una de estas cosas que se dicen acá. Ahora vos decís, pero no, Matías, esto es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por supuesto. Es el balance de Filipenses, ¿no? Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros nos ocupamos, nosotros nos esforzamos y el Señor es el que da el fruto. No hay ningún grado de esfuerzo espiritual que sea nocivo para la vida espiritual. No hay ningún grado de esfuerzo espiritual que te haga un fariseo o un hipócrita. Como dice la gente, ¿no?
La vez pasada alguien hacía este comentario. Sí, yo al principio era un fanático cristiano, pero después entendí, ¿no es cierto?, que por esforzarme tanto estaba descuidando otras cosas. No hay ningún nivel de esfuerzo que sea perjudicial para la vida espiritual. El hecho de descuidar a tu familia no es por esforzarte mucho por la obra del Señor. Es por estar buscando intereses equivocados. Un verdadero esfuerzo por la obra del Señor va a hacer que vos seas diligente en todos los aspectos de tu vida, incluyendo tu familia y todo lo demás que vos haces. Vos no podés decir, no, yo no voy a ir a la iglesia todos los días porque no quiero ser fanático. No hay ningún nivel de esfuerzo espiritual que te perjudiquen en tu vida espiritual. El esfuerzo espiritual es el camino hacia la santificación. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo: perseguilo con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que tiene que perseguir Timoteo? Y acá hay una lista de seis objetivos que debe perseguir. Podríamos agruparlos en dos grupos. Los primeros 3 están relacionados con su relación con Dios y los segundos 3 con su relación con los hombres. Pero estos 5 objetivos y metas que él tiene que perseguir marcan lo que es la verdadera vida espiritual, la vida espiritual práctica, no de la teoría, sino de los hechos. ¿Y cuál es la vida espiritual práctica? O sea, si Timoteo va a ser un hombre de Dios, él tiene que cultivar su propia santidad, él tiene que avanzar en su propia vida espiritual. Fíjense rápidamente. Lo primero, sigue la justicia. Acá la palabra justicia es una idea sencilla que significa hacer lo correcto. Seguir la justicia significa hacer todo lo que está de acuerdo al estándar de Dios. Lo que Dios dice que debo hacer, eso hago. Lo hago en la manera en la que Dios lo dice. Y vos decís, esto es obvio, pero no es tan obvio. Muchas veces los cristianos nos conformamos con lo que pasa acá el domingo, ¿no? Escuchamos la palabra y nos sentimos más espirituales porque sabemos más, tenemos más información. Pero Pablo le está diciendo, lo que tenés que hacer, Timoteo, es esforzarte por hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Y te parece asombroso que Pablo tenga que ir a algo tan básico. Pero los hombres de Dios necesitan este recordatorio. El hombre de Dios no puede ser solamente el hombre de Dios atrás del púlpito. Él tiene que ser el hombre de Dios en todos los aspectos de su vida. Él lo tiene que ser en su hogar, él lo tiene que ser en su trabajo, él lo tiene que ser con sus hermanos, él lo tiene que ser con sus vecinos, él lo tiene que ser todos los días de su vida. Ahora, claro, todavía él no la alcanzó, él la está persiguiendo todavía. Por eso hay muchas cosas todavía por crecer. Pero él es un hombre entregado a esto. Él lo persigue con todas sus fuerzas. Él quiere vivir una vida que honra a Dios en todos los detalles de la vida. Primera de Juan 3:7 dice así: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea que no te engañen, no te dejes llevar por la apariencia, por el vocabulario. Esto es así de simple. El que hace justicia es justo. La persona que está viviendo en su vida práctica, en obediencia a Dios, esa es la persona que tiene la justicia que Dios le ha dado. El que es posicionalmente justo, la persona que es en la práctica justo, es lo que dice Juan. Timoteo tiene que hacer eso, tiene que perseguir la justicia. En segundo lugar, tiene que perseguir la piedad. Piedad tiene que ver con nuestra devoción a Dios, nuestro temor reverente a Él. La obediencia no es solamente una serie de reglas que cumplir. Tienen que ser el resultado de un amor real a Dios. Piedad tiene que ver con ese amor. Tiene que ver con que Dios es digno de todo mi afecto. Dios es digno de mis pensamientos. Perseguir la piedad significa esto: vos no te haces un hombre piadoso solo por el tiempo, por estar muchos años en la iglesia. La piedad es algo que se logra con disciplina.
¿Se acuerdan? Lo vimos en el capítulo 4, en el versículo 7. Mira, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. La piedad sucede con ejercicio. La vida espiritual, mi temor reverente a Dios sucede a medida que yo soy diligente en los medios de gracia que Dios me dio para conocerlo a Él y vivir para Él. Busca la justicia, busca la piedad. Sigue la fe. El tercero, ¿no es cierto? La palabra fe puede tener que ver con dos cosas. Fe significa confianza, confianza en Dios, confianza en sus promesas, y fe significa fidelidad. Las dos cosas van juntas porque una persona que le cree a Dios es una persona que va a ser estable y va a ser fiel a todo lo que Dios le dice. Por eso estas dos cosas siempre van juntas. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, vos tenés que estirarte por la fidelidad. Fidelidad significa, Timoteo, vos tenés que escuchar las instrucciones de Dios, creerlas y vivirlas. Sigue el amor. Lo que Timoteo tiene que buscar es el amor. No te puedo decir cuántas veces el Señor me ha confrontado con esto. Cuando de repente vienen las dificultades y uno está desanimado y uno se pregunta, ¿y qué hago ahora? ¿Por qué seguir? Y el Señor me hace pensar, ¿y por qué venías avanzando antes? Si es el amor lo que te mueve, entonces, ¿qué cambió? Estas personas necesitan amor. Necesitan que les ames hasta el final. Y el Señor me ha confrontado muchas veces con momentos donde lo que estoy haciendo no es hecho por amor. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, vos tenés que perseguir el amor práctico. El amor no de los sentimientos, el amor de la entrega, el amor que se sacrifica, el amor que vive para otros. Timoteo, tenés que seguir el amor. Tenés que seguir la paciencia. La palabra paciencia ahí en nuestro vocabulario parece que significa que paciencia con personas. La palabra paciencia en el original más bien tiene la idea de situaciones difíciles que van a venir y que Timoteo tiene que seguir adelante en esas situaciones. El hombre de Dios tiene que ser una persona que va a seguir avanzando sin importar lo que pase. Por eso es que el hombre de Dios se va a poner a prueba con el tiempo. Año tras año. Una vida estable que ha atravesado toda clase de circunstancias y que se va a mantener. Esto es lo que el hombre de Dios tiene que perseguir. Ahora, esto nunca uno llega a alcanzarlo porque siempre el Señor va a traer nuevas pruebas que van a poner a prueba eso. Cargas más grandes, desafíos más grandes, problemas más grandes. Timoteo tiene que perseguir la paciencia, la perseverancia en medio de todo eso. Y tiene que seguir la mansedumbre, el último. Mansedumbre tiene que ver con poder bajo control. Es una persona que puede ser amable, aun cuando está siendo maltratada. Es una persona que no le da rienda suelta a sus emociones y sus frustraciones le rebalsan hacia maltrato, sino que es una persona que pone bajo control sus sentimientos, porque su vida está al servicio de Dios. Y él va a obedecer a Dios y va a servir a los intereses de Dios. Y por eso él va a poder actuar con gentileza en medio de las dificultades. Esta es la idea de mansedumbre acá. Es poder bajo control. Entonces, un hombre de Dios es llamado a escapar del amor al dinero, es llamado a seguir la vida espiritual práctica. En tercer lugar, pelea sacrificialmente la batalla de la fe. Pelea sacrificialmente la batalla de la fe. Es interesante que haya unido Pablo estas dos ideas. Acaba de decir que el hombre de Dios es un hombre manso. Es un hombre que no va a reaccionar y que va a hablar con gentileza aún en medio de la presión.
Pero ahora Pablo le va a decir a Timoteo, tenés que pelear. ¿Cómo se unen estas dos cosas? Claro, es que son dos aspectos distintos del ministerio pastoral. El pastor, el hombre de Dios, tiene que ser un guerrero. Él es un soldado. Él tiene que entender esto y cuanto antes lo entienda, mejor. Porque muchas veces, por no entender su llamado a combatir y a ser un soldado, él empieza a sentir lástima de sí mismo en medio del combate. ¿Y qué esperaba? Obviamente que va a haber enemigos. Obviamente que va a haber lucha. Es una guerra. Si él no entiende que él es un soldado, va a ponerse a llorar con cada dolor que sienta en su cuerpo. Un soldado es un hombre que va a entrenar su mente para pensar como soldado y poder soportar la presión de la guerra sin volverse loco. Y para poder hacer lo que fue enviado a hacer en medio de las circunstancias más difíciles e imaginables. Y Timoteo tiene que saber que él es un soldado. La vida cristiana es un campo de batalla. Este campo de batalla implica pelear en muchas direcciones. Vos tenés que pelear contra tu propio pecado, tenés que pelear contra el sistema que te intenta infiltrar todo el tiempo, contra Satanás. El pastor tiene que pelear contra falsos maestros, tiene que pelear contra el pecado de otras personas para luchar y vencer ese pecado. Es una guerra continua, todo el tiempo. Por eso hay tantos pasajes en el Nuevo Testamento que nos llaman a luchar. Tal vez el más conocido es Efesios capítulo 6, el pasaje que habla de la armadura del creyente. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En 2 Timoteo vamos a llegar a ver las palabras de Pablo al final de su vida, donde él va a resumir toda su vida como una gran batalla. Él va a decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él piensa en toda su vida cristiana como una gran batalla. No quiere decir que todo el tiempo uno está peleando. Hay momentos donde las cosas parecen tranquilizarse y relajarse, donde uno parece disfrutar de muchas cosas hermosas que el Señor le está dando. Pero uno no tiene que olvidar de que ese es un paréntesis dentro de lo que se trata vivir esta vida cristiana. Es una guerra continua. Y Satanás se la va a ingeniar para traer conflicto, para traer dificultad, para traer pruebas, para traer enemigos todo el tiempo. Y muchas veces uno es ingenuo de todas las batallas que se están peleando. Como yo pensaba, estaba leyendo este pasaje y pensaba en nuestra iglesia. Pienso en nuestro tiempo. Nuestra iglesia, y yo como pastor, los hombres de la iglesia, y juntos como iglesia, estamos peleando en muchos frentes. Estamos peleando, por ejemplo, contra falsas enseñanzas. Estamos peleando por la verdad en temas, por ejemplo, como la eclesiología, la vida de la iglesia. ¿Qué debe ser la iglesia? En medio de un mundo de confusión, lo que nosotros estamos es hablando de lo que debe ser la iglesia, tal como Dios la diseñó. Para muchos, lo que intentan hacer es evitar la controversia, es evitar la confrontación, es evitar las diferencias. Para muchos, defender la verdad parece un acto de arrogancia y en nombre de la humildad pisotean la verdad.
Y lo que nosotros como iglesia queremos hacer es pelear por la verdad en cuanto a la iglesia. Nosotros estamos peleando por la verdad en cuanto a la salvación, en medio de mucha confusión de lo que significa ser salvo o no ser salvo. Y personas se ofenden cuando vos les sugerís que tal vez no sea salva. Pero estamos peleando por el evangelio verdadero. Estamos peleando por la escatología, por los eventos futuros. Estamos peleando por la neumatología, por la obra del Espíritu Santo. Estamos peleando por lo que es la santificación y el llamado de Dios a vivir vidas santas, a diferencia del mundo. Estamos peleando por lo que significa vivir la vida de la familia. Estamos peleando por lo que Dios nos dice de lo que es la crianza de hijos. Estamos peleando por lo que es la sexualidad bíblica. Estamos peleando por lo que es el asesinato de los niños en los vientres de su madre. Estamos peleando en muchos frentes para defender la verdad. El pastor es un guerrero. Él es un hombre manso, como lo veíamos recién, que puede ser tierno y gentil, pero es un hombre que no tiene que olvidar que fue llamado a pelear la buena batalla de la fe. ¿Con qué armas luchamos esta batalla? Bueno, una sola. Es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. No son nuestros argumentos, no es nuestra propia idea, nuestra trayectoria, nuestra influencia. Es solamente la verdad de Dios. Somos un ejército unido. No la pelea esta batalla un solo hombre. Pablo llama a esta batalla la buena batalla. Esta no es una guerra como las demás guerras. Esta mañana cuando le estaba hablando a Betsy de este pasaje, me decía, a mí no me gustan los soldados, porque tienen armas y matan. Yo le decía que yo soy un soldado. Yo le explicaba, pero el arma que nosotros tenemos es esta. Es la espada del Espíritu, es la verdad de Dios, que puede penetrar cualquier mentira y exponerla, que puede exponer las motivaciones del corazón y rescatar a personas de su condenación. Es un arma que no destruye, es un arma que salva, destruye argumentos, destruye el reino de las tinieblas, pero salva las almas que están cautivas por Satanás. ¿Por qué es buena esta batalla? ¿Por qué es bueno ser un guerrero del Señor? ¿Por qué es buena esta batalla? Spurgeon hizo una lista de algunas de las razones que él podía pensar en cuanto a esta batalla, por qué es buena. Y él puso lo siguiente: esta batalla es buena porque peleamos bajo el mejor general. Esta batalla es buena porque el creyente cuenta con la mejor ayuda, la del Espíritu Santo. Es buena porque peleamos con las mejores promesas. Es una victoria garantizada. Esta batalla es buena porque conduce a los mejores resultados. Esta batalla es buena porque da grandes beneficios al que pelea en esta batalla. Grandes recompensas. Como Pablo dice, terminé la batalla, ahora me está esperando la corona. Es buena porque trae grandes beneficios al mundo. El Señor dijo, no he venido a traer paz al mundo. He venido a traer guerra al mundo. Porque el padre se va a levantar contra el hijo, el esposo contra la esposa, el amigo contra su amigo. Pero esta guerra que estamos peleando es por el bien del mundo. No le hacemos ningún bien en mirar para otro lado y dejarlos en el error. No podemos hacer oídos sordos. La verdad es lo más valioso que hay. Es buena porque produce las más gloriosas recompensas. En esta batalla han peleado muchos a través de la historia. Comenzando desde el tiempo bíblico, varias de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas como cartas polémicas. O sea, son cartas de guerra. Son cartas que tienen como propósito confrontar el engaño. Judas tal vez es uno de los ejemplos más claros, donde él dice que él tuvo que escribir
llamándoles a que contiendan ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Esto es lo que Judas quiere, que el todo creyente pelee por la fe. Después del tiempo bíblico, el pueblo de Dios ha tenido que pelear a través de todas las eras, comenzando de la era patrística, el principio de la historia, donde se estaban poniendo las bases de la doctrina de la iglesia. Los credos de la iglesia se escribieron en medio de batallas, en el tiempo de los concilios, donde se reunieron y señalaron las herejías y marcaron la verdad. Y podríamos pasar esa línea a través del tiempo de la Reforma, donde algunos de los más grandes guerreros de la historia han peleado para defender la verdad que hoy nosotros sostenemos, que hoy nos sostienen a nosotros. Y a través de los siglos que siguieron hasta nuestro tiempo, y la guerra no terminó, la guerra sigue. Nuestra iglesia y el hombre de Dios fue llamada a la guerra por la fe, a la guerra por la verdad. Pelea sacrificialmente la batalla de la fe. Bueno, me gustaría seguir, pero creo que sería mejor que terminemos ahí. La semana que viene vamos a terminar el pasaje. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Padre, queremos encomendarnos a ti porque, como compartí al principio, somos débiles. El hombre de Dios es hombre, con todo lo que eso implica. Y nuestra fragilidad nos desanima muchas veces. Nos hace perder el foco de quiénes somos, a qué fuimos llamados. Nos baja la mirada de lo trascendente a lo intrascendente de esta vida. Nos confunde y nos acomoda al sistema y nos hace sentir como si fuésemos a ser demasiado extremos, demasiado rígidos con la verdad, demasiado legalistas con la predicación, con la vida de santidad, con el celo por la predicación bíblica. Señor, renueva nuestro corazón, nuestro compromiso con esta vida. Levanta hombres que lideren a tu iglesia en todos los niveles, Señor, en las familias, en los programas, en el liderazgo general de la iglesia. Levanta hombres que puedan ser enviados a este mundo como generales del ejército, que puedan salir a guiar a tu iglesia a la victoria que ya está garantizada. Renueva, Señor, en nuestro corazón el celo por tu verdad. No nos dejes que en medio de las dificultades de esta vida, las luchas, nuestro pecado, perdamos de vista quiénes somos y a qué fuimos llamados. Ayúdanos a ser valientes hasta el final, para tu gloria y el bien de este mundo, para el bien de las personas que has puesto a nuestro lado, de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de Dios. Te encomiendo todo esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.